Hola, buenos días. Somos del grupo 2 de medidas electrónicas del 5R2. Vamos a presentar el tema trazadores de curvas. Mi nombre es Eduardo, me acompaña mi compañero Facundo y Rufino. ¿Qué es un trazador de curvas? Un trazador de curvas es un instrumento que nos permite trazar la curva de corriente y voltaje de un componente. En general lo usamos para componentes de dos patas, de dos terminales, y en general siempre van acompañados de un osciloscopio en modo XY para poder ver la señal. El circuito es muy simple. Por lo general se suele usar un transformador de línea que va desde los 220 hasta los 6.3 voltios, pero nosotros vamos a usar un generador de señales. El generador de señales, al poder cambiarle el offset de la señal, nos permite tener mucha más flexibilidad a la hora de trazar las curvas. El circuito en general es muy simple. Como podemos ver en el diagrama, tiene el generador de señales, dos resistencias, el dispositivo a testear y el osciloscopio en canal XY. Ahora sí me acuerdo. A continuación tenemos una foto del dispositivo ya armado e implementado por el video que nos presentó la cátedra. Y a la derecha tenemos la curva de un diodo. Más allá de eso tenemos el problema que hacer cuando tiene más de dos terminales el componente, ya que ahí no nos alcanza nada más con una sola curva, necesitamos una familia de curvas para poder representar correctamente su comportamiento. Y por eso es que vamos a necesitar otro tipo de instrumentos, como más adelante va a explicar mi compañero. Bien, en esta ocasión el elemento o instrumento que vamos a utilizar se llama Analog Discovery. El Analog Discovery es un dispositivo bastante compacto y portátil que funciona en sí como muchos dispositivos combinados. En esta ocasión en particular lo vamos a utilizar como si fuese un trazador de curvas por medio de una configuración de software realizada desde una PC. De todas las herramientas y todas las funciones que presenta el Analog Discovery, vamos a hacer uso principalmente de los generadores de formas de onda arbitraria o AWG. Vamos a utilizarlos de manera sincronizada para trazar las curvas de un transistor. Por un lado tenemos el AWG2, que genera una onda triangular, que se utilizará para barrer la tensión entre el colector y el emisor del transistor, y el AWG1, que genera una forma de onda medio particular, que es como un escalón que va subiendo de nivel en cada iteración. Bueno, el circuito como tal es bastante simple, al igual que el anterior. También hace uso de dos resistencias de una manera un poco diferente. Nuestro transistor se conecta por medio de dos resistencias a nuestro Analog Discovery. Utiliza los canales que tiene el Analog Discovery que funcionan prácticamente como si fuese un osciloscopio para tomar los datos medidos. Y por el lado de la izquierda del diagrama se puede ver cómo las señales, la triangular y la escalonada, ingresan. De esta manera se pueden obtener las curvas de voltaje e intensidad de un transistor. En esta imagen se puede apreciar las curvas correspondientes al transistor 2N3904, que se obtuvieron por medio de este método utilizando el Analog Discovery. Si bien la parte de hardware es bastante simple, el verdadero control o la verdadera magia de esto ocurre mediante el software. Y bueno, acá le entraría Rufo. Muchas gracias muchachos, intento seguir desde acá. Como bien dijimos antes, vamos a estar trabajando con el Analog Discovery, pero para conectarlo a la PC, ¿qué necesitamos? Las dos resistencias y el software, Waveforms. ¿Qué es un software? Es un software que nos va a permitir generar dos señales, simplemente como esto, señal 1, señal 2, y sincronizarlas para poder ver la representación o el trazamiento de la curva. Podemos ver acá, por ejemplo, que propusimos un ejemplo de crear una señal triangular y la stair, como habíamos visto antes, pero generarla con un offset para que se mantenga en todo el tiempo en una amplitud positiva, generar el barrido con positivo. Hay que aclarar que la staircase es una señal custom
Es decir, tenemos que buscarlo en otra ventanita para generarla y para crearla. Y después finalmente tenemos que sincronizar ambos dos con la fase que nosotros necesitamos para hacer el barrido completo y realizar la duración en cada corriente del escalón. Cada escalón de la corriente base. Podemos ver las diferencias principales acá en este cuadro. Para no explicar cada una, lo importante es saber que ambos métodos, es decir, el método del generador de funciones y con el método del Analog Discovery, tienen muy poca complejidad en la parte de hacer el circuito y se usa para lo mismo, pero tienen puntos diferentes. Es decir, nosotros estamos en el laboratorio, necesitamos saber y analizar un poco un diodo, un Zener, un transitor, pero un poco por arriba. ¿Qué vamos a usar claramente? El generador y el osciloscopio, lo tenemos a mano, estamos en el laboratorio, utilizamos eso. Es un circuito muy simple. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos hacer un control detallado de los transitores? Si necesitamos saber una serie de valores, si necesitamos saber los comportamientos específicos en diferentes lugares. Claramente algo digital nos es muchísimo más cómodo. Para hacer informes, para tomar las capturas y mostrarlas y ver las curvas como tal, para ver los puntos y los valores de cada una de las cosas. Entonces, claramente en esos casos vamos a usar el Analog Discovery, que está bueno tener un laboratorio en casa porque es como un todo en uno. Es cómodo, mantienen diferencias, como bien dijimos, pero la base es la misma y las diferencias ayudan a cada uno de sus funcionamientos base. Finalmente, queríamos agradecer por su atención, hacer hincapié en la diferencia entre uno y otro. Sabemos que el primer paso es un generador de señales básico y un transformador de línea. Hay un paso a ello que es avanzar y llegar al trazador de curvas tradicional, y hay un paso más, por así decir, después, es que, por ejemplo, podemos utilizar el Analog Discovery. Si bien acá nuestro compañero del pulpo se equivocó del tipo de Discovery que estábamos hablando, nosotros sabemos de qué aparato estamos utilizando. Finalmente, la comodidad y la simpleza de tener un laboratorio en casa sin necesidad de tener osciloscopios, generadores y otros instrumentos. Sabemos que con dos resistencias, una protoboard y el Analog Discovery, podemos utilizar y analizar muchísimo todo esto. Muchísimas gracias y esperamos sus preguntas y sus dudas.